Hola, muy buenas a todos. Continuamos entonces con nuestro estudio bíblico en el día de hoy. Para repasarlo otra vez, estuvimos hablando de Génesis 10 y 11 y estuvimos hablando de lo que pasó después del diluvio y remarcamos que a partir de aquí, a partir de esta época que estamos hablando ahora, de los capítulos de Génesis, es de donde también se puede verificar la historia a través de la arqueología y básicamente la historia misma, porque son los registros que tenemos. Recordamos que antes del diluvio no quedó ningún registro, aparte de lo que más o menos tenemos en la Biblia y otros escritos, pero históricamente no podemos recopilar nada ni entender nada, ya que los primeros vestigios de escritura se encontraron en la antigua Sumeria, hace unos 4300 años atrás aproximadamente, que fue cuando comenzaron las primeras ciudades-estados fundadas por Nimrod, que hablamos en el video anterior, que voy a estar dejando por aquí arriba para que lo puedas enlazar y ver para ponerte al día. Muy bien, después entonces que el Señor reparte las lenguas, o mejor dicho, confunde los idiomas en la Torre de Babel, todas las personas se esparcen según su idioma, según su cultura, según sus tradiciones, porque habíamos visto que en Sumeria, en Babilonia, más específico, era la cuna de la diversidad, fue ahí donde surgió las diferentes culturas, los diferentes pensamientos y muchas deidades que posteriormente se convirtieron en ídolos, obviamente, que podemos leer en la Biblia. Entonces vamos a leer un poco la genealogía de las personas, sobre todo descendientes de Sem, que comenzaron a multiplicarse en la tierra. Y dice en el versículo 10 del capítulo 11, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. 2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio engendró a este Arfaxad. Y presten mucha atención a esto que voy a decir porque lo vamos a retomar más adelante, que es la edad de Sem al vivir, o sea, lo que vivió después del diluvio. Y dice en el 11, y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. O sea que después del diluvio Sem vivió prácticamente 500 años más. O sea, también estaba en la época de Abraham, recuerden esto más adelante. Y Arfaxad vivió 30 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años y engendró a Heber. Este Heber también es muy importante porque de su nombre vienen los hebreos y también el idioma hebreo. Ibrim o hebreos, ¿no? En hebreo mismo, Ibrim. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e 17. Hijas. Y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Ahora, este Peleg, recordemos que su nombre significa división. Y aquí en la aplicación que yo tengo de la Biblioteca del Evangelio, eso la recomiendo para que puedan bajarla y estudiar las escrituras, tiene vínculos. Y al entrar a vínculos de Peleg, por ejemplo, nos dice división y nos dice división de tierras. Y si entramos, habla del planeta y los continentes. O sea que fue la división literalmente de los continentes en la época de Peleg. Recordemos esto hace unos 4500 años como máximo atrás. Hace muy poco tiempo los continentes se dividieron. Es muy grande la diferencia en comparación a lo que aprendemos por ahí, que pasaron millones de años según la ciencia, pero aquí vemos que no, que solamente pasó hace miles de Peleg, después que engendró a Serug 207 años e engendró hijos e hijas. Bueno, este Reu vivió 207 años y engendró a alguien llamado Serug. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor. Este Nacor es abuelo de Abraham, o sea, ya vamos aproximándonos al profeta Abraham. Dice, y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Ahora, el Midrash dice algo muy interesante, que este Serug vivió en la ciudad con Noé. Recordemos que Noé vivió casi 500 años también después del diluvio, igual que su hijo Sem y muchos otros también. Ellos habían formado la ciudad de Salem, aquella ciudad en donde estaba Melquisedec reinando. Ahora bien, esta ciudad vivía una ley superior, la cual es la ley de consagración, una ley que fue otorgada por parte de Dios a todos los patriarcas de la antigüedad, incluyendo también a Noé, obviamente, y también a Abraham. Esta ley consiste en vivir una ley superior en donde todas las cosas
se hacen para los demás, para el servicio y también para Dios, en donde no hay un rey como tal, como en las demás ciudades o demás pueblos, en donde no hay leyes escritas como tal, sino que las personas se gobiernan a través de principios correctos y lo aplican a esos principios sin la necesidad de una ley escrita más allá de los mandamientos que Dios da. Entonces esto favorece a que no haya clases sociales, a que no haya dinero, a una vida autosustentable en donde ni siquiera es necesario el trueque porque hay hogares autosustentables también. Esta es una manera de libertad superior que nosotros en nuestros días no estamos capacitados para vivir porque estamos acostumbrados a vivir por la plata, por el dinero. Y no solo que estamos acostumbrados a vivir con dinero, sino también a tener gobernantes, líderes, leyes escritas y alguien que nos esté diciendo todo el tiempo qué hacer. Esa es nuestra costumbre de vida, algo que en este tipo de vida, con la cual se llama la Orden de Enoch, la Ley de Consagración, la Orden Unida, que también he hecho un video que lo voy a estar dejando por acá arriba por si querés ver un poco más sobre el tema, no tenían estas cosas. Es una ley suprema que incluso el pueblo de Israel en la época de Moisés no estuvo dispuesto a vivirla y se le dio una ley menor, la cual fue la ley de Moisés con los 10 mandamientos. Según el Midrash, entonces, este Serug, padre de Nacor, o sea, bisabuelo de Abraham, si no me equivoco, o tatarabuelo, bisabuelo más o menos, salió de esta ciudad de Salem porque no quería vivir de esa manera. Él quería vivir como los demás pueblos. Nos recuerda al pueblo de Israel en la época de Samuel, cuando querían tener un rey. Bueno, estas personas eran igual. Entonces Serug, junto con un grupo de sus parientes, de sus amigos, dejaron ese tipo de vida elevada, dejaron la ciudad de Salem para irse a vivir con Nimrod y se confederaron con él. Tuvieron un lugar muy prestigioso entre la corte de Nimrod en Babilonia, y ahí comenzaron a poblar esa parte de la región en Ur de los Caldeos, en donde Abraham después iba a nacer, y es por eso que Abraham nació ahí y no nació en una ciudad que estaba en Salem, por ejemplo, sino que nació en Ur de los Caldeos, porque estos antepasados de Abraham y continúa diciendo a vivir ahí. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Taré, o Teraj, ¿no? En versión hebrea. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Taré 30 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Aquí nos está diciendo que estas personas nacieron en Ur y no en la ciudad de Salem como anteriormente estaba viviendo Noé, ¿no? Y su familia y sus demás descendientes. Acá importante algo que vemos también, que los años de las personas comenzaron a disminuir después del diluvio. En lugar de vivir 500 años, 600 años, comenzaron a vivir casi 200 años y poco. Por eso yo decía que esta es la historia que se puede verificar según nuestros conocimientos, porque incluso el hombre pasó a ser muy similar a nosotros en cuanto al tiempo de vida, ¿no? Más allá de que vivían mucho más todavía que las personas de ahora, aún así era algo más normal para nuestra época. Nosotros podemos vivir 100 y poco de años, y ahí comenzaron a disminuir los años de vida, ¿no? Como dije anteriormente. Y dice, y tomaron a Abraham y Nacor en la tierra de Ur. Es muy importante saber la ubicación, ¿no? Para entender mejor el contexto y todas las cosas. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí esposas. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces aquí podemos aprender todas estas cosas interesantísimas que son buenas repasar y recalcar. Estas personas vivían en una nación idólatra, en una nación que hace pocos años atrás había sido la responsable de la confusión de los idiomas y de la dispersión de todas las familias de la tierra por varios lugares, pero no de una manera amable, digamos, sino un poco... Ahora bien, habían pasado muchos problemas en la familia de Abraham viviendo en Ur de los Caldeos, más allá de que ellos tenían una posición, según el Midrash y según un poco lo que dice el libro de Yacer, tenían una posición bastante buena, el padre de Abraham, Taré, en la tierra de Sumeria, en Ur. Pero algo pasó, y que podemos aprender un poco quizá en el libro de Abraham, de la perla de gran precio, que estas personas se vieron obligadas a irse, se tuvieron que ir, ¿no? Y Taré pensó en volver a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán efectivamente estaba en esa época en la ciudad de Salem. Probablemente Taré se había arrepentido de muchas cosas que había hecho, de su idolatría y demás, y decidieron volver a la tierra de Canaán. Aquí en el versículo 31 del capítulo 11
nos dice: y tomó Taré a Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai, hijo de Harán, esposa de Abraham, su hijo, y salió de ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Como dijimos anteriormente, querían volver a la ciudad de Salem, a la tierra de Canaán, donde estaban sus antepasados y parientes. Y llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora bien, Taré no continuó su viaje por motivo de su idolatría, prefirió quedarse en Harán. Podemos aprender más adelante, y también podemos aprenderlo en el libro de Abraham, de la perla de gran precio. Habían muchas cosas buenas para comercializar. Taré había sido un comerciante muy importante, entonces era su forma de vida, ¿no? Esa era su idolatría. No sé si tanto que adoraba a otros dioses, al parecer sí, aparentemente sí, porque en el libro de Abraham aprendemos que incluso hizo sacrificar casi a Abraham a dioses ídolos. Pero Taré, al igual que sus antepasados, no estaba dispuesto a dejar sus antiguas costumbres, a dejar su vida, sus hábitos, etc., por aceptar unos hábitos o vida mayor, la cual era la ley de consagración y vivir según la ley de Dios. Esto nos hace pensar, ¿no? Cuántas veces nosotros nos aferramos a las cosas de esta vida, a nuestros conocimientos previos, a nuestras costumbres y hábitos antiguos, y los abrazamos de manera que no queremos soltarlos para aceptar algo mayor. Eso nos pasa muchas veces, y es por eso que nosotros hoy en día no estamos dispuestos a cumplir una ley de consagración o a vivir una ley mayor. No estamos dispuestos a dejar las cosas que aprendemos por ahí, a desaprender. No estamos dispuestos. Muchas de las cosas que aprendió Taré sobre astrología, astronomía, sobre otros dioses, no era cierto. Sin embargo, él no estaba dispuesto a soltarlo por aceptar al verdadero Dios. Tampoco estaba dispuesto a aceptar su forma de vida, en la cual usaba mucho dinero, para vivir sin dinero, para vivir en la simplicidad de la autosuficiencia, ¿no? Y tener una vida tranquila y de paz. Bien, sabemos efectivamente que Taré fue idólatra, pero no solo en cuanto a dioses, sino en cuanto a su vida. Él amaba mucho sus posesiones y la vida que él tenía. No estaba dispuesto a continuar hasta Canaán para llegar y vivir en la ciudad de Salem de la manera que habíamos mencionado anteriormente, en donde se vivía una ley de autosuficiencia, en donde el dinero no tenía ningún lugar, ni tampoco las clases sociales, ni nada de eso, sino que era una vida mucho más simple en la autosuficiencia y el trabajo. Le costó eso, y eso nos hace acordar muchas veces o pensar cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a abandonar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras inclinaciones o nuestro conocimiento del pasado por aceptar la verdad. Cuántas veces nosotros somos como Taré y preferimos quedarnos en donde estamos, o tratar de mezclar las cosas, pero definitivamente no de aceptar la verdad simple como es, sino que la disfrazamos muchas veces con nuestras inclinaciones, con nuestros conocimientos, y no estamos dispuestos a desaprender las vanidades del mundo. Taré entonces se había abrazado a sus costumbres, a su idea de la vida, a su manera de vivir, a sus conocimientos previos sobre las estrellas, sobre los demás dioses, sobre todas las explicaciones que las ciudades más avanzadas de esa época, las cuales estaban en Mesopotamia, de donde ellos venían, abrazando todas esas ideas como si fueran lo más importante, ¿no? Lo mejor, los últimos descubrimientos de la ciencia, como lo vemos hoy en día. Y se abrazaba esas ideas, las cuales eran erróneas. Para ellos eran ciertas, pero en realidad, según la verdad, no lo son. Y bueno, muchas veces nosotros somos de esa manera, no estamos dispuestos a desaprender, a dejar de lado aquellos conocimientos que el hombre esparce en su filosofía y conocimiento para intentar explicar cosas que no tienen sentido si lo vemos de un lente humano plenamente, ¿no? Esto fue el problema que Taré seguramente enfrentó, y no estuvo dispuesto a partir y continuar hacia la ciudad de Salem, hacia la tierra de Canaán, para vivir una ley mayor junto con su familia.